espero que todos los que están presentes acá también tengan esa misma disposición de prestar sus oídos a la palabra del Señor y de preparar su corazón también, porque es parte de un corazón enseñable. Tenemos que tener un corazón dispuesto para recibir la palabra del Señor. A veces, quizás no es el caso de este mensaje de esta mañana, pero a veces la palabra nos confronta. Es porque el Señor nos quiere alinear. Es porque Dios me ama, por algo me está sacando a luz las situaciones anómalas que pueden estar en mí. No siempre la palabra va a ser, como dice el salmista, como miel al paladar. A veces también es un poquito agria, un poquito diferente, pero hace bien, hermanos queridos. Cuando Dios nos habla es porque Él nos ama y quiere que andemos en rectitud, ¿cierto? Dice la palabra que Él redirecciona nuestros pasos hacia la eternidad. Tenemos en medio nuestro, ya lo habíamos dicho y lo vamos a reiterar, a este grupo de hermanos y hermanas que se dedican a distribuir las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos han tenido en sus manos alguna vez un librito, una Biblia, un pequeño testamento azulito? ¿Cierto? Varias personas. Hay testimonios potentes cómo ese testamento, a través de la lectura de la palabra, han transformado la vida de las personas, de gente que conocemos, cómo ellos han recibido de buena manera esa palabra y han abierto su corazón para que el Señor les pueda hablar. Ahora es una labor, lo digo yo, muy compleja. Gedeones adolece de simpatizantes, en el sentido de que no todo el mundo quiere participar de esta agrupación, de estos hombres de negocio. Porque, bueno, por situaciones de trabajo, índoles familiares o personales. Pero yo creo que en el corazón de ellos anhelan crecer, ¿cierto? Para tener más manos, para poder distribuir más los testamentos, ir a descargar cuando llega el camión con esas cajas pesadas y guardarlas en la bodega y después programarse en una iglesia local que se les facilita. Gracias a Dios ellos tienen la puerta abierta a esta iglesia cada vez que hacen sus reuniones. Así que siéntanse en casa, hermanos queridos. Amén. Ya es su casa, ustedes han tomado posesión de esto también. Entonces ellos anhelan, como todos, de poder crecer, porque no solamente el crecimiento está en lo espiritual, también está en la multiplicación de las personas para que haya más gente para poder trabajar. Así sucede con la iglesia igual, ¿cierto? Nosotros somos una iglesia local, una iglesia pequeña, pero ¿sabe qué? Este es un lugar para conocer a Dios y para sentirse en familia. Por lo tanto, siéntase en familia, porque Dios hoy día quiere hablar a nuestro corazón. ¿Mm? Y hay un texto que si lo leo simplemente al pasar, no lo voy a comprender bien. Pero por eso lo vamos a analizar un poco. Y tiene que ver cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud y ya recibe de parte del Señor su restauración. El hombre siempre ha estado privado de muchas cosas, esclavizado en muchas cosas. Y cuando hablo del hombre también de la mujer. Y esa esclavitud se rompe cuando viene Cristo a nuestra vida y ordena nuestros pasos. Y comienza el Señor a bendecir nuestras vidas, la familia, el matrimonio, el trabajo. Y comenzamos nosotros a entender por qué hemos pasado todo ese tiempo, algunos hasta sin Dios. Y hay un texto que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, que lo quiero leer en la versión, nueva traducción viviente. ¿Lo tienes ahí? Ustedes en su Biblia dice, el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Y en la nueva traducción viviente dice la familia más pequeña. Esta es una promesa de parte del Señor. Yo la tomo para mí, hermanos queridos. Y le creo al Señor. Y sé que veré esto con mis ojos. La familia más pequeña se convertirá en 1000 personas. Y el grupo más diminuto se convertirá en una nación.
poderosa. A su debido tiempo, dice. A su debido tiempo yo, el Señor, haré que esto suceda. ¿Oramos? Señor amado, Padre Celestial, en esta hora nos acercamos delante de ti, Padre bendito, delante de tu presencia, reconociendo que muchas veces hemos querido adelantarnos a tu tiempo. ¿Cuántas veces, Señor, no hemos sabido esperar? Nos hemos incomodado. Tenemos la desesperación porque las cosas se cumplan, aún sabiendo que tú no mientes y lo que tú has dicho, Señor, llegará al final a un buen puerto. Te pido perdón por aquello, Señor. Hoy pedimos que tu Espíritu Santo ministre en nuestro corazón, Padre amado. Enséñanos a esperar, a confiar, a depender completamente en tu palabra. Quita la ansiedad, quita el temor, la desesperación. Afirma nuestra fe, Señor, y háblanos profundamente por medio de tu palabra. Necesitamos que tú hables a nuestro corazón, Señor. Te prestamos nuestros oídos, Señor, para que tú puedas hablar y nosotros escuchar atentamente esta palabra que viene de tu corazón, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Isaías 60, el verso 1, habla sobre la gloria, la futura gloria que iba a recibir el pueblo de Israel, después de haber sufrido todo ese tiempo de esclavitud. Por eso el texto 1, el versículo 1 dice, levántate y resplandece. Y esa es una porción de la Escritura que es para cada uno de nosotros hoy día, esta mañana. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Como quisiéramos que efectivamente esa palabra cambie y transforme nuestra vida, nuestros corazones, entendiendo que la luz del Evangelio alumbra nuestro caminar. No en vano el salmista dijo que era una lámpara, una lumbrera en nuestro camino, ¿cierto? Es la palabra del Señor la que nos va alumbrando el camino y preparándonos para extender el reino del Señor. Pero hay algo que al ser humano le cuesta mucho, al ser humano, y es esperar en el Señor. Seamos honestos, la verdad de las cosas, estamos en un tiempo, bueno, de hace mucho tiempo ya, en lo instantáneo, queremos las cosas ya. Queremos ayuda de parte del Señor, pero la queremos en el minuto, en el momento. No nos gusta esperar. Y como somos humanos, nuestra naturaleza humana, pecamos con eso porque nos desesperamos. Y el que se desespera y no espera puede cometer errores. Y muchas de las veces sucede aquello. En nuestra desesperación terminamos impacientemente más complicados todavía. Nos gusta que sea inmediato, la respuesta inmediata, respuestas rápidas, soluciones inmediatas, cambios rápidos, milagros instantáneos, queremos todo enseguida. Oramos por una enfermedad y queremos que al pararnos ya no nos duela nada, o que haya pasado esa aflicción que por tiempo tenemos presentada delante del Señor y pareciera ser que no sucede nada. Pecamos incluso al decirle, Señor, bueno, basta, Señor, ¿cuándo va a llegar eso a mí? Cumple tu palabra en mi vida, Señor. Y seguimos en la misma condición. Continuamos exactamente lo mismo. Y como vivimos en una cultura de lo instantáneo, no entendemos que el reino de los cielos no funciona así. El reino de los cielos funciona no por ansiedad humana, sino bajo el reloj divino. Nosotros somos cronológicamente programados. Tenemos segundos, horas, días, semanas, meses, años y así sucesivamente. Tenemos fecha de caducación para las cosas, pero el reloj del Señor, el Kairos, no es así. Lo que es para nosotros un año, para el Señor lo puede hacer en un día, o lo que puede ser en un día para nosotros, el Señor se puede tardar un año. Entonces en eso nosotros tenemos que comprender que Jehová a su tiempo, como dice la Escritura, Jehová dice,
a su tiempo hará que eso sea cumplido. Él no está diciendo, mira, es a tu tiempo. Yo lo haré cuando tú digas. No, Él no es el niño de los mandados. No es que nosotros vamos a decir, sí, oye, ya estamos listos, ok, a las 11 de la mañana. Eso lo hacemos entre nosotros. Entonces no es al tiempo nuestro, no es cuando yo haya entendido todo. A veces sucede así, que cuando entendemos el proceso que estamos viviendo, se cumple la promesa. Porque lo peor que nos pasa a nosotros es que cuando tenemos la promesa y comienza la promesa y el término de la promesa, del que se cumpla la promesa, hay un proceso que bajo ciertas circunstancias yo no lo quiero vivir, porque es duro. Nadie dijo que era fácil. Entonces ahí es donde fallamos. Y no sabemos esperar en el Señor que en su tiempo pueda Él controlar no solamente el milagro, sino en el tiempo que pueda ocurrir aquel milagro. Amén, así es. Eso está sujeto a la soberanía del Señor. Amén. Claro, porque Él no solamente controla el milagro, si el milagro viene de Él, también controla el momento en que va a ocurrir aquello. Isaías dijo estas palabras para animar al pueblo, de parte del Señor, no porque a Él se le haya ocurrido, porque el tiempo ya se había cumplido. Atrás otros profetas habían hablado cómo se iban a ir en cautiverio, cuántos años iban a estar en cautiverio, y se cumplieron los años exactamente. Si usted lee el tiempo en que estuvo el pueblo de Israel en esclavitud, se va a dar cuenta que las profecías se cumplieron todas. Pero llegó el tiempo en que Dios, en su gran gracia y su misericordia, y esto también nos toca a nosotros, dice, ya, este es el tiempo. Has aprendido, me has buscado de todo tu corazón. Por eso empieza el versículo diciendo, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Ya no más oscuridad, ya no más problemas, ya no más incertidumbre en que ocurra o no ocurra. ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Has entendido. A porrazos aprende uno a veces, hermano. Pero tiene que aprender. Y tiene que aprender a depender de Dios en el tiempo del Señor. Entonces Isaías toma estas palabras para que el pueblo de Israel comience nuevamente a dejar su idolatría. Porque podemos decir, ¿cómo Israel, siendo idólatra, sí? Era una nación bajo el reino de Jehová, pero ellos cometían idolatría, se volvían a dioses ajenos, paganos. Recuerden nomás cuando Moisés va a buscar las tablas de la ley, el pueblo abajo estaba en otra. Habían reunido oro, habían fundido un becerro y adoraban un becerro, sabiendo que el líder andaba conversando con papá y arriba para traer la disciplina que ellos necesitaban, para traer las leyes que ellos necesitaban. No aguantaron, se desesperaron, no esperaron el tiempo del Señor. Si tú no esperas el tiempo del Señor, vas a cometer errores. Sin duda, cometerás errores. Y la idea de Isaías era, oye, no se desesperen ustedes. No entren en esta desesperación. Lo que Dios prometió lo va a cumplir. Y lo está haciendo. Es en el tiempo de Dios, no en el tiempo del hombre. O sea, podríamos decir, Dios cumple todo a su debido tiempo. Yo no sé si está entendiendo esta palabra. Amén. Porque, siendo bien honesto, todos hemos pasado por esta situación. Espiritualmente, materialmente, familiarmente, laboralmente, en el plano educacional, en todo aspecto, hemos pasado por momentos en que nosotros nos hemos desesperado porque no llega la respuesta, como yo lo tenía planificado. ¿Ah? Porque uno se planifica, lo haré de esta manera, y se ordena de tal manera que pareciera que uno es Dios y va a tener que resultar. Y se olvida de poner a Dios en la ecuación. Entonces, la suma de las cosas, si no está Dios, oye, Dios está para sumar y multiplicar, no para dividir ni restar. Entonces, tenemos nosotros que poner nuestra confianza en el Señor. A veces hay silencio.
Pero el que el Señor permanezca en silencio no quiere decir que no está pendiente de nuestra situación. Él no anda contándote, sí, mira, ya tengo casi hablado con Él, que voy a tocar ahora el corazón de este para que... No, Él hace las cosas perfectas en el tiempo perfecto. Entonces nosotros tenemos que poner también de nuestra parte, obedecer y tener paciencia. Y como decía el hermano Pedro en el ratito cuando conversaba con él, un hombre pidió paciencia. Y ustedes saben cuando uno pide paciencia. Te manda aquel que pone tu día cuadrito, que no te deja tranquilo. Y se te complican más las cosas. Yo pensé que ahora que era cristiano la cosa era más fácil. Y se me han acabado los problemas. No te preocupes. Sino ocúpate. La preocupación no nos sirve, hermanos. Tenemos que ocuparnos. Porque nada cae del alto cielo, solamente la lluvia. Lo demás tienes que ganártelo con la rodilla y con el favor de Dios. Es la única forma. Es la única forma, hermanos queridos, que pueda suceder. Y Dios lo va a dar en el tiempo preciso, hermano. Imagínese usted una mamá con un bebé y el bebé está, que tiene hambre, quiere comer. Y la mamá haciendo la papilla ahí, calentándola en el fuego. El niño debe pensar, mi mamá no me quiere, mi mamá no me escucha, mi mamá no se da cuenta que tengo hambre. La mamá sí sabe, pero no le va a dar un alimento que le haga daño. Tiene que esperar que se enfríe un poquito, que esté listo para que lo pueda consumir. Así también actúa Dios con nosotros. Porque si nos da las cosas anticipadamente de cuando debería de dar, nos pueden causar daño, hermanos. Y eso es tremendo. Así es que Dios está con nosotros, hermanos queridos. Amén. No nos ha olvidado. Acuérdense de un suceso que pasó cuando estaba Jesús con Lázaro. ¿Se recuerdan de Lázaro? Jesús llegó a Betania, donde estaba Lázaro, 2 días después. No sabía que él estaba enfermo. Sabía. Si se lo comunicaron, Señor, tu mejor amigo, casi hermano, se está muriendo, está enfermo, grave. Al Señor le dio pena, sin duda. Pero siguió en sus labores, en lo que él tenía que hacer. Oye, algo le pasa a tu mejor amigo y yo creo que corre. Él se quedó 2 días más. Él podría haberlo sanado, haber ido, y claro que sí, po. Pero hay algo tan interesante y potente en eso. Porque si él va con la medicina, o con su poder, como lo quiera mover, y Lázaro se le va la fiebre, pañitos húmedos, tomemos agüita, ¿qué te pasó, papito? Volvió nuevamente a activar. Uno más. Pero la gloria de Jehová tenía que manifestarse. Y en eso no se iba a manifestar la gloria del Señor. Se iba a manifestar el cuidado, el cariño, el amor, la medicina. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué se demoró? Esperó que estuviese muerto. ¡Ay, malo el Señor! Mira cómo estoy, Señor. Ya no puedo más. Paciencia. Ya va a llegar tu día, ya va a llegar tu momento. Y la gloria de Jehová, no tus fuerzas, son las que vamos a reconocer que son más poderosas que nada. Eso sucedió con él. Sucedió también con Sara, con Abraham, ¿se acuerdan? Dios le prometió que iba a tener familia, pero cantidad de familia. Y el viejito era viejito. ¿Y para qué vamos a decir lo que le pasa a los viejitos cuando son viejitos? En el tema de tener familia. Y la mujer más encima era estéril. O sea, no podía tener hijos bajo ninguna circunstancia. Pero era el peor error que cometieron, y eso perdura hasta los días de hoy. Porque Ismael es la cabeza de los ismaelitas, del pueblo palestino, de todo lo que sucede en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque ellos quisieron ayudar a Dios. ¿Cuántas veces tú has querido ayudar a Dios también? Anticipar los tiempos. Te estás tardando mucho, Señor, yo voy a ir nomás. Salga pato, gallereta, como dice por ahí alguien, voy a ir y lo voy a hacer. Y el Señor mira, ay Dios mío, otra vez.
otra vez. En vez de andar 40 días caminando, van a andar 40 años. Y metieron mano y la mujer le dijo, oye Abraham, amor mío, ha pasado tanto tiempo, porque no fue el otro día, ¿no? Ha pasado tanto tiempo y no pasa nada con mi guatita. Yo sé que harto empeño le estás poniendo tú, pero no pasa nada. ¿Y por qué no te allegas a mi sirvienta? Y ahí tenemos el hijo que el Señor nos prometió. Qué espantoso. Ayudando al Señor. Problemas. Aún así, el Señor también bendijo a Ismael y a Agar. Entonces no metamos mano, hermanos queridos, donde no debemos de meterlas. No abramos puertas que el Señor no quiere que abramos. Tenemos que ser inteligentes, pedir dirección del Señor. ¿Tienes un proyecto? ¿Se lo presentaste al Señor? ¿Tienes una entrevista? ¿Le hablaste al Señor que tocar el corazón de la persona que te va a entrevistar? En todo ámbito, hermano querido, tenemos que involucrar al Señor. Yo voy a ser redundante en esto en el mensaje, porque es así. Hoy más que nunca, hermano, metemos las patas hasta el fondo, en muchas cosas. Los tiempos avanzan y queremos también ir al mismo ritmo del mundo, y no. Es en el tiempo del Señor. Bajemos, como dice el pastor Claudio, bajemos un cambio. Bajemos un cambio. No nos apresuremos donde no debemos de apresurarnos. Con esto no estoy diciendo que te quedes sin hacer nada. No, porque Dios hará lo que tenga que hacer Él, pero tú tienes que hacer lo que tengas que hacer tú. Amén. Para que haya algo más perfecto. Y no le digamos al Señor, Señor, llegaste tarde. Porque las hermanas de Lázaro le dijeron, llegaste tarde, o sea, poco menos que le dijeron, ¿qué vienes ahora? Fíjate que ando con un paño en las narices porque ya mi hermano está oliendo mal, está muerto, te mandamos a buscar. Sin embargo, el milagro se provocó en ese minuto. Lázaro, levántate, sal fuera. Lázaro se levantó, salió afuera. Y ahí viene la tarea de la familia, de desenredarlo, sacarle las mortajas, los paños, lavarlo. Claro, si no salió así con Paco Rabanne, perfumadito y caminando con su última tenida, no fue así, ¿cierto? Desatarlo y dejarlo ir, le dijo el Señor. Y esa es una palabra potente que podríamos predicar en base a eso. Desatar a ese hombre y dejarlo ir. ¿Cuántas personas están atadas por mortajas? Y nosotros miramos simplemente y sentimos lástima. No, tenemos que actuar también. No podemos dejarlo de esa manera. ¿Amén? ¿Se entiende? Amén. Claro. El Señor dice, no llego tarde. Llego en el momento preciso. Entonces, lo primero que yo traigo esta mañana es que Dios nunca llega tarde. Jamás va Él a llegar en un tiempo que no corresponda. Y lo segundo es que la desesperación nos hace perder credibilidad delante de Dios y a depender de mi fuerza. Eso es lo que provoca la desesperación. Lo que pasó con Sara, lo que pasó con su esposo, ¿cierto? Entonces, cuando el hombre intenta producir por la carne y no bajo la dirección del Espíritu Santo, las cosas generalmente terminan trayendo dolor, porque son dirigidas carnalmente, no bajo la dirección del Espíritu del Señor. Por eso, ojo con tomar decisiones desesperadas, porque vas a cometer errores, vas a tomar malas decisiones. Hay que pensar un poquito. La Biblia habla sobre el constructor. ¿No acaso se sienta, calcula, mide y todo, o se pone a construir nomás, salga como salga? No, tiene que entender que no puede poner el hall principal antes de poner los cimientos. No, tiene que comenzar con un buen fundamento. Y una vez establecido ese buen fundamento, comenzamos a edificar. En la vida del cristiano es exactamente igual. ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿Cómo estamos afirmando nosotros lo que Dios está
creando, construyendo en nosotros. Porque es verdad, el Señor construye en nosotros y va construyendo el carácter, que eso tiene que ver también con saber esperar en el Señor. Ahora, ¿cuál es mi aplicación pastoral a esto que estoy hablando? Quizás alguien aquí está cansado de esperar. Por eso estoy hablando esto, por eso Dios puso esto en mi corazón. No simplemente por querer tocar un tema, es porque alguien de nosotros está pasando por una situación de desesperación que quizás no lo ha sentido así, pero si lo analiza, está en una situación en que no ha sabido esperar en el Señor. Amén. ¿Qué cosa? No sé, una respuesta, un trabajo, una solución familiar, una sanidad, una puerta ministerial. No lo sé. Sigamos orando, hermanos queridos, pidiéndole la dirección al Señor, no haciendo oídos cuando el enemigo dice, hazlo nomás, si el Señor está muy ocupado, Él ya no te escuchó, Él no te va a ayudar, eso lo puedes hacer tú, no tienes para qué pedir ayuda. No, Dios es Dios de lo mínimo y de lo máximo, de todo, y en todo, y por todos. ¿Cierto? Amén. Amén. Por eso es que el Salmo 37:5 dice, y nos da una recomendación. Encomienda, o sea, depende de Él, entrégale a Él, a Jehová tu camino. Encomienda a Jehová tu camino, o sea, Señor, yo no voy a caminar si tú no vas delante de mí. ¿Por qué? Porque sé que tú abres sendas y caminos donde no los hay. Y donde pisas tú, pisas seguro. Por lo tanto, voy detrás tuyo pisando donde tú vas pisando para no caer. Encomienda a Jehová tu camino, hermano. ¿Y qué pasa? Confía en Él. ¿Y qué pasa? Él hará. Y la confianza tiene que ver con la fe. Porque la duda es enemigo de la fe. Potencialmente enemigo, te destruye la duda. Pero tu confianza te lleva a avanzar, a creer, a declarar esas cosas que no están como que si fuesen. ¿Por qué? Porque le crees al Señor, porque Él dijo que lo hará. ¿Esa es la fe o no? Amén. Amén, pues. Yo no creo para tener fe. Yo tengo fe para creer. ¿O espero el milagro primero y después creo? No, pues. No puedo. No podemos nosotros trabajar bajo presión, hermanos queridos. Les dije que estos procesos provocan en nosotros la formación de nuestro carácter. Yo sé que con los años eso paulatinamente también vamos cambiando, ya no estamos jóvenes con ese ímpetu. No, ahora caminamos más lento, razonamos un poquito más, consultamos, por último a veces ni siquiera le consultamos al Señor, pero le consultamos a la señora. Ya no tomamos decisiones así a la buena de Dios, no. Pero ahí Dios va formando nuestro carácter para hacer las cosas como corresponden. Si no, recuerde a David, antes de ir a palacio, tuvo que ir al desierto para formar el carácter. David podría haber llegado al tiro al trono. Fue ungido, ¿cierto? Samuel lo ungió, después de entender que era como el despreciado de la familia, y él podría haber ido al tiro con sus hermanos, que eran todos guerreros, haber dicho, vamos a tomar el trono. Saquemos a Saúl inmediatamente de ahí porque Jehová me ha ungido, rey de Israel. Él primero fue rey de Judá, antes de ser rey de Israel. Y entró en ese proceso. Antes de tomar el trono tuvo que irse al desierto. Antes de entrar a palacio tuvo que entrar en una cueva con ladrones, desesperados, angustiados, menesterosos. ¿Se da cuenta, no? El proceso. Hay un proceso en su vida. Él iba a ser rey, él iba a estar en palacio. Pero no era llegar y tomar posesión enseguida. Aunque Dios te haya dicho eso, hay un tiempo en el Señor que hay que saber esperar. Entonces te va formando tu carácter. David no se desesperó, hermano. No se desesperó, entró en el proceso del Señor. Porque él podría haber dicho, bueno, Señor, vino Samuel para acá, hizo toda esta parafernalia con mis hermanos, que yo no veo lo que tú ves, que veo. Y al final me ungió a mí, soy rey de Israel. Vamos para allá, si. Oye, qué mejor que estar en el palacio.
Si me lo paso todos los días en el campo, entre el medio de la lluvia, la tempestad, mi padre ni siquiera sabe que existo, ahora voy a estar en palacio. Él esperó. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre que creó la gran mayoría de los salmos, que escribió ese texto que dice, de Jehová en la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan, lo hace entender que todo es de Jehová, que él disfrutó el campo, que disfrutó de la naturaleza, que veía la magnificencia de Dios en todo lo creado. Y él sabía que el Señor, si le dijo eso, Dios lo iba a cumplir. Pero entró en el proceso. Tuvo persecución. Recuerden que Saúl lo persiguió. Y aún así, él no le quiso hacer daño a Saúl. Se acercó a Saúl a tal distancia que le cortó el borde de su capa, de su vestidura. Cuando él se despertó, Saúl durmiendo ahí, cuando lo andaba persiguiendo, miró y vio al chico David allá. Le dice, yo no hago nada en contra del ungido de Jehová. Lo respetó, sabiendo lo que quería Saúl hacer para su vida. Cuarto y final, hermanos queridos, cuando Dios actúa, todo cambia. Todo cambia. Yo lo digo con propiedad. Toda mi vida, y digo toda mi vida porque desde chico fui relacionado en la iglesia, me crié en la iglesia, en las bancas de la iglesia. La casa de mis papás vivía al lado, por lo tanto digo en propiedad que me crié en las bancas de la iglesia. Me lo pasaba todo el día en la iglesia mirando cómo mis primos, los más grandes, jugaban ping-pong en el salón y a mí no me dejaban jugar porque era maldadoso, porque tenía varias cosas que a ellos no les agradaban. Y yo lo hacía peor todavía. Me crié ahí. Y fui creciendo en esto. Fui director de la radio Adonai por 12 años. Estuve a cargo de la radio Baquedano, que en su tiempo, cuando era cristiana, hacía doble función en dos radios. Me crié, participé con los Gedeones. Mucha palabra de parte de Dios que yo tenía llamado pastoral, yo arrancaba, porque no es cosa fácil ser pastor. Tengo una responsabilidad por cada uno de ustedes, hermanos queridos, y por los que vendrán. Pero llegó el tiempo en que tuve esa enfermedad, un cáncer a la próstata, un cáncer maligno, inoperable. El médico me dijo, si te opero te vas a ir viejito. No vas a durar mucho porque tu cáncer está así de grande y todo hecho hilachas. Así que vas a tener que vivir con esa sonda ahí, metidita para orinar. Fue triste. Un proceso que dio. Y ese proceso se terminó cuando le dije, ya Señor. Cuando en mi cuarto ahí me dediqué a leer los libros menores, de los profetas menores, esos libros que nos cuesta encontrar, porque si te dicen busca Mateo lo encuentras rapidito, pero te dicen busca Oseas, Ageo, chata, aunque tomamos la Biblia siempre nos cuesta. Y llegué al libro de Oseas 2.14. ¿Qué dice el Oseas 2.14? Y ahí caí a tierra. Dije, Señor, perdóname por haberme prostituido. Porque esa mujer que el profeta desposó, mandada por el Señor, era una prostituta. Y se le arrancaba y se le iba de nuevo al burdel. Yo, siendo cristiano, andaba con un pie en el burdel y con un pie en la iglesia. No literalmente, pero para que tenga oídos entienda. No caminando en santidad, o caminando en santidad a la manera mía, creyendo en Dios a la manera mía. Espero que alguno de ustedes no lo esté haciendo, hermanos queridos, porque es tremendo. Porque puede que Dios no tenga misericordia como la tuvo conmigo. Porque cuando entendí eso, cuando la palabra dice, pero aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, yo dije, Señor, este es mi desierto. Estás hablando a mi corazón. Obedezco, Señor, entiendo. ¿Y para qué vamos a entrar en el proceso a contarlo? Dije, Señor, acepto lo que tú me tienes para mí. Y si tú me has metido en esto, tú me ayudarás. Esto no es por mi fuerza,
No es por mi capacidad, no es por mi intelecto, no. Esto viene de Jehová, del Señor. Entonces, cuando Dios actúa, vuelvo a decir, todo cambia, hermano. Dios no hace nada al azar, no hace nada por probar. No, Él hace las cosas correctas. Cuando Dios decide actuar, se cumple. Haré que esto se cumpla. Yo haré, dice el Señor, que esto se cumpla, no tú. Y llegará el momento exacto en que esto va a cambiar. Y cuando Dios lo cambia, nadie lo puede detener, hermano. Lo que Dios construye, nadie lo derriba. Nadie. Porque Él lo ha construido. Difícilmente va a pasar, a menos que tú, en tu pasión, en tu buen deseo de tu corazón, lo hayas hecho, pensando que eras dirigido por el Señor. Por eso es que tienes que conocer la voz de papá. Yo les aseguro que si van con su hijo al supermercado y hagan la prueba, váyanse 3 pasillos más allá y le gritan un grito a su hijo lo va a escuchar. Va a conocer la voz del papá, aún habiendo muchas voces en ese supermercado. Aprendamos a conocer la voz de Dios, hermano. Es papá, Él es papá. Y como papá sabemos que Él no nos va a dar una piedra, Él nos va a atender al llamado. Pero quiero terminar con este texto que para mí es hermoso y que tiene un paralelo con el texto que les leí al principio y que está en Eclesiastés 3:11, donde el predicador Salomón, que es él el que escribe Eclesiastés, se da cuenta que en esta vida todo es vanidad, hermano. Todo es vanidad, hagamos lo que hagamos, todo es vanidad y el hombre busca su propia gloria. Y lo está diciendo un hombre sabio, entendido, que vivió poderosamente la mano de Dios en abundancia en todo aspecto. Termina diciendo, todo esto es vanidad. Es como cuando Pablo entendió que el Evangelio lo es todo. Dijo, todo lo demás lo miro como estiércol, como basura. Por eso sigo al supremo llamamiento, que está allá adelante, despojándome del pecado y del peso que me agobia, avanzo y llego a la meta. Tienes que despojarte del pecado y ese peso que te arrastra, que no te deja avanzar. Son dos cosas distintas. Puedes haber pedido perdón por tu pecado y Dios te ha perdonado, sin duda. Pero hay unos pesos que arrastras. Un perdón no declarado, un pecado oculto. No lo sé. Eso lo sabe Dios y lo sabes tú. Para avanzar liviano, para llegar allá, adelante, donde te espera la corona incorruptible. Amén. Bendito es tu nombre. Eclesiastés 3:11 dice, todo, hermano, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que, y aquí está lo del hombre, sin que el hombre alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Qué duros somos de corazón. Por eso recordaba David, él veía la gloria de Jehová. Él se daba cuenta que todo lo que estaba ahí fue hecho por la mano de Jehová, porque la naturaleza habla de aquello. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, hermanos queridos. No en el tuyo, no en tu apuro, no en tu desesperación. Él lo hizo hermoso en el tiempo de Él. Él lo hará y Él hace las cosas perfectas. No vas a encontrar detalle en lo que Él haga en tu vida. Él va a restaurar tu familia. Él va a estar en tu proyecto. Él va a estar en tus estudios y te va a privilegiar. ¿Por qué? Porque has sabido esperar en el Señor. Amén. Amén. Entendamos aquello, hermano. O aunque no lo entendamos, esperemos en el Señor. Seamos como el agricultor que va y siembra una semilla y no entra en la desesperación al otro día y decir, a ver, germinó esto, voy a ir a cosechar. No, hay un proceso que a veces ni siquiera se ve y que se está provocando debajo de la tierra para que esa semilla pueda producir. El agricultor no puede desesperarse. Sabe que hay tiempos
aporcar, para fortalecer con fertilizante, esperar la lluvia. No es de la noche a la mañana, es en el tiempo del Señor. Si aprendes a depender del tiempo del Señor, te lo garantizo, vas a tener éxito en aquello que tú tienes planificado, porque aprendiste a esperar en el Señor. Amén. Póngase de pie, hermano, vamos a terminar. Cuando tú esperes en el Señor, la puerta se va a abrir. La respuesta va a llegar. El milagro se va a provocar. La promesa se va a cumplir. Cuando tú esperes en el Señor. Porque esta palabra es para ti, es para mí. Tomémosla. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido. Yo a su tiempo. No está hablando cualquiera aquí. No es una frase mía, es una frase del Señor que está registrada aquí en su santo libro. Cierre sus ojos y vamos a orar. Quizás hoy día tienes algo que soltar, hermano, hermana, no lo sé. Sé que alguien tiene que escuchar esto. El Señor nos está llamando a depender exclusivamente del Señor, no de nuestra fuerza, no de la ansiedad, sino de la fidelidad del Dios eterno, que hizo los cielos y la tierra. Así es que dentro de tu oración pídele al Señor que ya no quieres correr delante del Señor, sino dile: Señor, quiero caminar contigo, quiero esperar tus tiempos. Padre Celestial, hoy rendimos delante de ti nuestras cargas, nuestras ansiedades. Hoy ponemos delante de ti nuestros tiempos para que sean tus tiempos. Perdónanos por las veces en que hemos querido adelantarnos a tu voluntad, Señor. Perdónanos. Enséñanos a confiar aún cuando no entendemos. Fortalece en estos momentos, Padre Celestial, al cansado que pueda estar en este lugar. Levanta al desanimado. Afirma al que está esperando una respuesta. Acércate, Señor, y hazle entender que es en tu tiempo. Enséñanos a confiar, Señor. Por eso que hoy día declaramos que tú sigues teniendo el control de todo, absolutamente de todo en nuestra vida. Te entregamos el control de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestras hijas, de nuestros hijos. Mi trabajo, Señor, te lo entrego porque tú me lo has dado a mí, Señor, para poder tener el sustento necesario. Tú eres el dueño de todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a depender 100% de ti y no adelantarnos a los tiempos, Padre. Gracias, Señor, por esta tu palabra que me ha hecho bien. Ha venido como un refrigerio a mi vida, Señor. Gracias, Padre, porque tú haces las cosas perfectas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que es nuestro Salvador y Señor de la vida. Amén y amén. Vamos a